Hola, muy buen día para todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro aprendizaje de hacer diagramas de dispersión o diagramas de puntos con la librería ggplot DR. Bueno, recordemos lo que hicimos en el video anterior ahí rápidamente. Dijimos que necesitábamos cargar una serie de librerías, como siempre es el caso. Primero la librería tidyverse, que entre otras nos incluye a ggplot y algunas librerías más que nos brindan herramientas para manipular datos. La librería ggthemes, que ya hemos utilizado para darle una presentación estética mucho más agradable a nuestros gráficos. Para esta sección, ¿no es cierto? La de los diagramas de dispersión, empezamos a utilizar la librería de los pingüinos de Palmer Penguins, que básicamente nos proporciona una serie de datos relacionada con las mediciones que hicieron unos científicos a unos pingüinitos. Les midieron el pico, las alas, el peso, en fin, en el archipiélago de Palmer, en la Antártida. Bueno, esta librería ggRepel la vamos a usar en el siguiente video cuando hablemos de diagramas de dispersión más avanzados. Y bueno, los colores que hemos utilizado para aprender a personalizar a nuestros gráficos. Ahora, hicimos en el video anterior esta gráfica toda bonita, voy a copiarla y voy a realizar las modificaciones correspondientes de acuerdo a lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces voy a quitar algunos adornos, la voy a dejar lo más básica posible y bueno, más o menos sería algo así. Bueno, lo único que voy a dejar, bueno, incluso voy a quitarle el tema. Lo único que voy a dejar de momento pues son los títulos. ¿Qué gráfica hicimos? Una en donde cogíamos la base de datos de los pingüinos de Palmer, le quitábamos los registros que tuvieran valores faltantes, ¿no es cierto? Como para pues, evitar problemas y eso. Y luego empezamos a crear la gráfica, especificamos la estética. Recuerden que en la estética nosotros le decimos a ggplot puntualmente, bueno, yo quiero que me grafique estas variables, ¿no es cierto? Y que en un diagrama de dispersión también dijimos, mínimo necesitamos dos, una variable para x y una variable para y, que por supuesto van a ser variables numéricas. Entonces por eso escogimos a la longitud del pico y al grosor del pico como variables x y y respectivamente. Ahora, y que la función geonPoint es la que nos sirve para crear los diagramas de dispersión en sí. Listo, y labs son para los títulos. Bueno, ¿qué dijimos la vez pasada? Dijimos que también podíamos personalizar nuestra gráfica, ¿no es cierto? Que podía, por ejemplo, especificar un color para los puntos. Voy a coger uno de estos colores bonitos que tenemos, no sé, tal vez el verde. Y tenemos los puntos verdes. Y también dijimos que podíamos nosotros especificar otros valores, como por ejemplo el tamaño del punto. Voy a poner tamaño 5, que nos van a quedar los puntos grandes, pero bueno, el fin es como para que notemos cuál es la esencia de lo que vamos a hacer. Y rematamos el video diciendo que, por ejemplo, la variable color también la podíamos asociar a alguna otra variable. Y tomamos el ejemplo de, entonces voy a quitar esto, de coger y en la estética decir que, que el color va a estar asociado a la variable sexo del pingüino, macho o hembra. Y entonces aquí efectivamente tenemos a los punticos que corresponden a cada pingüino coloreado dependiendo de su sexo. Entonces si es hembra es rosadito, si es macho es azulito. Bueno, ahora, listo, incluso voy a poner aquí color y acá le voy a poner sexo para que el título de la leyenda quede cambiado. Bueno, ahí habíamos quedado. Ahora, vamos a profundizar en esta idea, o sea, vamos a aprender a cómo asociar variables a esta característica y a otras más de los puntos para que nuestros gráficos de dispersión nos brinden todavía más información. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, aquí viene lo primero que yo quiero que aprendamos bien el día de hoy. Nótese que la variable sexo es la que asociamos al color. Bueno, muy bien, y eso obviamente nos brinda información bien interesante en la gráfica, adicional a obviamente el grosor del pico y la longitud del pico. Pero bueno, si recordamos nuestra base de datos, voy a hacer una cosa. Voy a venir aquí y voy a dar glimpse Palmer, ¿qué? Ah, no, Penguins. Más, incluso voy a hacer esto, voy a quitar los valores faltantes, los registros con valores faltantes para saber exactamente cómo estamos manipulando los datos.
Entonces tenemos una variable primera que es la especie del pingüino. Bueno, muy bien. Es más, si yo hubiera querido, por ejemplo, aquí, en vez de poner color, es sexo, igual a sexo, poner species, obviamente aquí cambiaría. Pues tendríamos entonces un diagrama de dispersión con tres colores. Los punticos rosaditos serían los pingüinos de la especie Adelie, los verdes los de la especie Chinstrap y los azules los de la especie Gentoo. Entonces que nuevamente usamos una variable de tipo cualitativo o categórica. Yo voy a coger ahorita una variable que es esta última que aparece aquí, año, la última. Y resulta que el año es el año en que se hizo el estudio del respectivo pingüinito. Son 3 años. Son 3 años los que hicieron el estudio. A ver, voy a poner table. Penguins. Y voy a poner otra vez el drop. Genial. Para que se me vayan los que... Ah, y falta una cosa. Qué pena con ustedes. Voy a hacer... No, aquí la embarré. Voy a hacer más bien así. Listo. A mí lo que me interesa que caigan en cuenta es que son 3 años, 2007, 2008 y 2009. Algo bastante similar a esto. Entonces, ¿será que si yo pongo aquí en vez de color species, voy a poner year? Lo único que cambiaría aquí sería 2007, 2008, 2009 y acá pues los colores correspondientes. Vamos a ver. Y resulta que no. Bueno, aquí obviamente no cambié especie, voy a poner año. Y resulta que no. Lo que hizo ggplot fue colorear los puntos dependiendo, o mejor, de acuerdo al año, siguiendo una escala de color, pero continua. Uno se da cuenta porque nótese que existe toda una serie de, ¿cómo es que se le dice? Bueno, se me olvidó el término técnico aquí en colores. Distinta, ¿no es cierto? Aquí no hay 3 colores, aquí hay un montón de variaciones de shades, es el nombre en inglés, pero no me acuerdo en español. Tanto así que nosotros incluso vemos el año 2007.5 o 2008.5, que obviamente sabemos que no existen, ¿no es cierto? Al menos no en nuestra base de datos y si alguien quiere asociarlo a junio del 2007, bueno, en fin, etcétera. Tal vez sea una forma de verla está válida bajo ciertas circunstancias, pero no es nuestro caso. Entonces, ¿cómo hacemos para corregir esta situación? Por supuesto que ni R ni ggplot tienen la culpa. O sea, técnicamente esta variable, año, son números. 2007 es un número, así lo entendería cualquiera. 2008 es un número, 2009 es un número. Y él asocia la escala como más genérica, más general para esos datos y no perder, entre comillas, precisión. Entonces, aquí viene el primer trucazo, ¿no es cierto? Para cuando se nos presenten situaciones como esta. Si yo quiero, así sea un número, representarlo como una variable discreta, categórica, ¿no es cierto? Entonces yo lo único que tengo que hacer aquí es poner factor. Factor año. Obviamente termino paréntesis completo y asunto resuelto. 2007, 2008, 2009. ¿No es cierto? Perfecto. Muy bien. Primer truco aprendido. Pero si yo efectivamente quiero una escala continua, por varias razones puede darse eso, pues una es que los valores tomen decimales también, o porque incluso hasta pueden ser enteros. Por ejemplo, la longitud de la aleta o la masa del pingüino aquí aparecen como valores enteros, ninguno tiene decimales. Pero son tantos los diferentes valores posibles que es mejor establecer una escala continua. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, pónganle cuidado. Es más, voy a poner aquí body más g. ¿Qué tal nosotros hacer un punto por cada uno de estos valores? No, sería horrible, ¿no es cierto que sí? Entonces, aquí lo más apropiado sería dejar que efectivamente ggplot nos establezca una escala continua. Entonces voy a poner body más g, o sea, en gramos. Acá voy a ponerle peso. Y listo, acá sí no hay problema. Los valores del peso obviamente toman un montón de diferentes, valga la redundancia, valores posibles entre 3000 y 6000. Es más, un poquito menos de 3000 y un poquito más de 6000. Y
Ya esta escala sí sería más apropiada. Pero bueno, ¿qué pasaría? Porque ya hemos hecho el ejercicio antes de cambiar los colores, pero para escalas de color y de relleno discretas. Y si yo quiero cambiar el relleno o color de una escala continua, ¿cómo haría? Bueno, aquí sí vamos a aprender nuestro segundo gran trucazo. Entonces, recuerden que para cambiar colores y rellenos, ¿no es cierto?, de escalas, yo utilizo la función de ggplot, scale. Entonces, existe color y existe fill, dependiendo del caso, ¿no? En este caso sería color. Y por defecto, ggplot ya trae un montón de opciones y ggthemes trae otras más. Pero si nosotros ponemos cualquiera de estas, no sé, utilicemos una que ya hayamos hecho antes. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, usamos la de Excel, ¿no es cierto? Vamos a ver la escala de Excel. Vamos a ver qué nos dice. Y resulta que nos dice aquí, o mejor, resulta que nos salió un error. Veamos qué nos dice el error. Valores continuos suministrados a una escala discreta. Entonces, tenemos problemas. Definitivamente no podemos usar esta escala de colores. Miremos otras opciones. No sé, otra que hayamos utilizado antes, se me pierden. Solarize. Vamos a ver qué nos dice. No salió exactamente lo mismo. Entonces hay que tener cuidado porque no todas las escalas de colores nos van a funcionar. Tiene que ser una que sea continua. ¿Existirá la opción Continuous? Efectivamente. Si yo ejecuto, me salió exactamente la misma. Bueno, resulta que esa escala de escala Color Continuous es la que usa por defecto ggplot. Sin embargo, si miramos la documentación, Scale Color Continuous, aquí nos dice que hay algunas opciones por ahí y una de esas es Type Viridis. Voy a utilizar Type Viridis. Y entonces aquí tenemos una opción. Bueno, pero les voy a mostrar algo que en mi opinión es mejor. Por cierto, la escala Viridis es excelente. De hecho, dicen que es la escala científicamente hablando más apropiada que hay. Existe toda una historia sobre cómo surgió y es hasta bien interesante, pero pues no tenemos tiempo para contársela. Entonces, por ejemplo, de hecho, existen más escalas continuas por ahí, lo que pasa es que hay que saber buscar. De hecho, la escala Viridis tiene por acá, yo sé que está, aquí tenemos Scale Color Viridis C es por Continuous, se puede acceder a ella también de esta manera, o incluso aquí hay varias opciones. Hay varias opciones para modificar la escala Viridis. Y bueno, en fin, eso se las dejo a ustedes mejor. ¿Listo? Se las dejo a ustedes mejor. Porque quiero, para ahorrar también tiempo, de ir de una vez a lo que quiero mostrarles el día de hoy, en esta parte, ¿no? Hay una que se llama Gradient, que en mi opinión es como la mejor para trabajar por la siguiente razón, porque es la que nos permite personalizar de manera más fácil los colores que vamos a usar. Entonces, ¿cuál es la idea? Aunque hay varias opciones, voy a trabajar solamente por ahora dos, una que es low y una que es high. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, al valor más pequeño le asigno un color, al valor más alto le asigno otro color y ggplot se encarga de los términos intermedios, por así decirlo. Entonces, se me ocurre que para la escala más baja voy a utilizar este azul. Entonces, en low pongo... ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí. El azul. Y digamos que para la escala de colores más altos voy a utilizar el rojo. ¿Listo? Este rojo bonito que hemos estado utilizando desde hace algún tiempo. Y entonces vamos a ver qué ocurre. Miren cómo quedó de bonita. Es más, voy a coger acá y voy a aumentar el tamaño para que lo apreciemos mejor. Tal vez 4. Listo, entonces mire cómo me quedó o me está quedando de bonita esta gráfica. Y aquí tenemos la barra de colores. Perdón, sí, la barra de mapa de colores que me permite ayudar a leer pues, los valores de esos puntos, ¿no es cierto? Bueno, entonces quería mostrarles eso. Hay otras opciones más, los invito a leer la documentación, pero ya entendiendo esto, ustedes yo creo que ya pueden partir y dar rienda suelta a lo suyo.
Bueno, entonces voy a hacer una cosa aquí, voy a coger esto, voy a cambiarlo, listo acá, pero voy a coger mi gráfica actual y voy a coger otra variable, size. Voy a asignarle también, mejor, al parámetro size voy a asignarle también un color. Entonces voy a coger qué variable, a ver qué variable cogemos. Por ejemplo, una que obviamente no esté usada. Eh, y también el tamaño, obviamente uno diría tamaño 1, 2, 3, 4, etcétera. Se le puede asociar valores numéricos, pero también categóricos. Voy a coger el de la aleta. ¿Listo? Sí, voy a coger el de la aleta. Y entonces acá size flipper length millimeters. Entonces acá yo ya voy a poner un título para size y aleta. Voy a poner aquí milímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Además del color, me aparece una leyenda para el tamaño diciéndome que, bueno, los circulitos más chiquitos corresponden a tamaños de aleta de 180 y los círculos más grandes de 230. Bueno, aunque en realidad estos son valores referenciales, ¿no es cierto? Miren que van de 10 en 10. Yo puedo incluso manipular más el tamaño para que se acomode una escala mucho más personalizada, pero por ahora lo voy a dejar así. Listo, entonces nótese que efectivamente hay punticos más grandes y hay puntos, perdón, sí, por ejemplo este más grande y hay puntos más pequeños. Los puntos más pequeños obviamente corresponden a tamaños de aleta más pequeños. Los puntos más grandes corresponden a tamaños de aletas más grandes. Entonces miren que ya tenemos no solamente una, dos, sino tres, cuatro variables. Incluso podemos asociar más variables todavía. Yo podría, por ejemplo, aunque aclaro una cosa, uno tiene que tener cuidado porque una gráfica con demasiadas cosas ya se vuelve ilegible. Pero esto lo hago con propósitos meramente ilustrativos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que teníamos una variable llamada shape. Listo, entonces esa variable shape, como es la forma, esa sí tiene que ser discreta. Esa sí tiene que ser una variable discreta. Entonces yo tengo que asociársela a una variable discreta. Entonces voy a poner, aquí sí voy a poner especies. Y obviamente aquí necesito un título de leyenda para especies. Entonces sería shape y acá especie. Y entonces notemos que hay punticos redonditos, hay punticos en forma de cuadrado y hay punticos en forma de triángulo. Eso sería para la especie. Nótese que efectivamente ya esta gráfica empieza a verse muy, ¿cómo decirlo? Muy atiborrada de cosas. ¿Y podría yo ponerle otras variables? Claro que sí. Nos falta una. Nos falta la opacidad. Podría ponerla. Aunque aclaro que no, insisto, esto ya no sería recomendable porque nuestra gráfica está quedando muy incómoda. Pero, insisto, quiero también mostrarles esto solamente con propósitos ilustrativos. Entonces, por ejemplo, opacity. Ah, no, ¿verdad que la opacidad es el alfa? Y esta sería una variable de tipo continuo, numérico. Y entonces, por tanto, voy a utilizar, ya utilicé estas, bueno, voy a utilizar el año. Ustedes entienden que básicamente aquí eh, el año sería mejor trabajarlo como discreto, pero voy a dejar que R lo trabaje como numérico. Y entonces acá yo le voy a poner alfa igual a año. Listo. La gráfica no nos va a quedar muy agradable, pero curiosamente sí se ve hasta bonita. Se me hace. Pero para efectos de lectura y de interpretación no sería como la más apropiada. Pero el hecho es que, insisto, se puede manipular un montón de variables a través de o mostrar mejor un montón de variables a través de los diferentes parámetros de los puntos. Y bueno, insisto, ya la cuestión sería de seguir arreglando la estética. Pongámosle Theme Economist, ¿no es cierto? Bueno, no es la gráfica más agradable del mundo, pero insisto, esto lo hicimos con propósitos netamente ilustrativos, ¿no? Tal vez esta no. Vamos a ver cómo uy, no, horrible. No, definitivamente
Voy a dejarla como estaba. Yo sé, no es una gráfica técnicamente muy precisa y rigurosa, pero se entiende lo que queremos mostrar, ¿no es cierto? Cómo podemos agregar más variables a nuestro diagrama de dispersión. Y listo, eso es lo que les quería mostrar en este video. En el próximo les voy a mostrar qué elementos gráficos adicionales podemos agregar a nuestro diagrama de dispersión. Bueno, algunos, los más, digamos que relevantes, para también no solamente mejorar su presentación, sino agregar información clave. Vamos a agregar una línea de tendencia y vamos a agregar también etiquetas, que en ocasiones pueden ser muy útiles. ¿Listo? Bueno, entonces gracias por su atención y espero verlos en el próximo video.